Muy buenas tardes a todos desde Madrid. Hoy es la tercera jornada de nuestro quinto en Claro, el encuentro de los profesionales del lenguaje claro. Ya sabéis que son unas jornadas que organizamos entre la revista de divulgación del lenguaje, Archiletras, dirigida por Arsenio Escolar, y también lo organizamos desde Calamo y Crana, el centro de los profesionales de la edición, el lenguaje y la comunicación, que dirige este señor que os habla, que es Antonio Martín. Y también nos coordina Isabel Espuelas. En esta edición, en la tercera jornada hoy, tenemos la suerte de contar nada más y nada menos que con Nuria Gómez Velar. Hemos subido parte de su extenso e interesante currículum en la página web de Enclaro, donde podréis averiguar, entre otras cosas, que por lo menos es la única doctora en correctología que yo conozco, pero desde luego ha sido una profesional que se dio a conocer sobre todo ese papel de referencia en el mundo de la corrección, dentro de la edición, en la corrección, donde ha llevado la corrección a sus cotas más máximas, porque ha diseñado la diplomatura de corrección y otras diplomaturas dentro de la Universidad de El Salvador en Buenos Aires. Y Es ahora un, me aprobaron la tecnicatura. Empieza y el año ahora que viene. la tecnicatura además de textos digitales, ¿no? Sí, corrección de textos digitales. Bueno, Nuri y yo llevamos años coincidiendo con estas pasiones similares de la corrección y la implicación que tiene la corrección, como vimos también en el lenguaje claro, ¿no? Y por eso ha desarrollado también una diplomatura de lenguaje claro en la Universidad de El Salvador. O sea, que se quiera formar a fondo con lenguaje claro, tiene la diplomatura que ha preparado Nuria y Valeria Coleria también, que hay que mencionarla, por supuesto, ¿no? Además de todo esto y sus múltiples tareas, porque es una persona realmente polifacética, hay que señalar también que ha participado en uno de los programas más interesantes que hemos visto de la aplicación del lenguaje claro en una institución tan impresionante como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Aquí ya sabes que las ciudades más grandes que tenemos son Madrid y Barcelona, que viene a ser como, pues como Palermo, Palermo chico, No, bueno, en cantidad de habitantes, no. Ustedes tienen muchos más habitantes que nosotros. No, Buenos Buenos Aires Aires. tiene 5 millones, 3 millones habitan y entre 5 y 6 millones se mueven por la ciudad de Buenos Aires. Claro, no, la En ciudad de Madrid Madrid, son con la 3 gente millones un poquito, Barcelona 2 millones, casi 3 millones, pero luego alrededor de la Comunidad de Madrid pues sí hay bastante gente. Pero no, es una ciudad, pero Buenos Aires es una ciudad inmensa y bueno, y tener que llevar la gestión y la administración de todo esto, pues como toda administración necesita, bueno, pues que los ciudadanos sobrevivan, ¿no? A cualquier prueba para ver cómo, pues eso, tienes que pedir, allí lo llamáis una cédula, aquí lo llamaríamos un trámite para acceder a cualquier prestación social, a cualquier ayuda, a cualquier queja, y es la misma lucha con el lenguaje administrativo, ¿no? tal cual. Y precisamente Nuria, Valeria y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires han desarrollado CLAPI, que es un programa aparentemente que todavía lleva la marca de corrección, ¿no?, del lenguaje administrativo, que sería la adaptación al lenguaje claro. Entonces yo por eso quiero que, yo ya me voy a callar de una vez, quiero que Nuria nos cuente cómo lo ha conseguido también. O sea, que va en serio, se podía hacer algo con todo esto, ¿no? Entonces es lo que me gustaría que nos contaras y nos ilustraras, es decir, cuál ha sido la experiencia, si quieres, de Clapi, en qué consiste Clapi y a lo mejor luego el cómo se hizo, cómo has conseguido lanzar todo esto. Tú tienes el Wow. escenario y yo me voy a retirar. Sabes que estoy en un segundo plano, pero yo estoy aquí y te dejo con Ok, nuestro público. ¿De acuerdo? genial. Muchísimas gracias, Nuria, por estar aquí. Bueno, gracias Antonio y gracias Isabel, que sabemos que estaba hoy un poquito complicada, pero sabemos que está en la virtualidad. Bueno, nada, temas de trabajo y jornadas que todos tenemos. Así que mil gracias en serio a los organizadores de Enclaro por invitarme hoy. Vamos a hacer una cosa. En la medida en que yo voy contando, si tienen alguna pregunta, Antonio, te pido que me interrumpas todas las veces que haga falta, ¿sí? Podés Por supuesto. interrumpirme sin problema. Y bueno, yo les voy a contar un poquito de qué fue todo esto. Ponemos las diapos, ¿te parece? Ahí está, genial. Bueno, primera cuestión importante, yo trabajo para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, específicamente un sector que se llama Secretaría Legal y Técnica. Son las personas que se ocupan de las cuestiones que tienen que ver con lo legal y lo administrativo, son los que cuidan la firma del jefe de gobierno
y trabajamos específicamente en el área del Poder Ejecutivo. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene proyectos de lenguaje claro en los tres poderes, ¿sí? En el Poder Legislativo hay un grupo muy grande de gente que está trabajando y muy bien, desarrollaron un manual de lenguaje claro orientado a técnica legislativa. En la parte judicial también hay gente muy trabajadora y está, bueno, de hecho hay mucha gente que forma parte del Observatorio del Lenguaje Claro en la Universidad de Buenos Aires, como Mariana Bossetti. Y bueno, nosotros desde el Poder Ejecutivo desarrollamos un programa que, bueno, tiene que ver con la aplicación, una aplicación digital que permite clarificar textos. Yo les voy a contar un poquito, voy a ser muy breve en esto que les voy a contar, pero quiero poner un poco de contexto porque yo no sé cuánto conoce cada uno de la parte de la revolución tecnológica. Me voy a ir un segundito atrás y prometo retomar enseguida, ¿sí? A principios del siglo XX hubo una revolución tecnológica que tenía que ver justamente con otros tipos de medios de comunicación. Y en ese proceso hubo un gesto de adaptación de los distintos gobiernos en relación con cómo comunicar las cosas. Es decir, ya no se comunicaba de forma de papel o en presencia, sino que se podía hacer a través de la radio, a través del teléfono, a través de la televisión. Algo similar es lo que está ocurriendo ahora en este tiempo con las inteligencias artificiales, la digitalización de los procesos, y esa transformación, ya les digo, tiene muchos puntos en común, es decir, lo que vivieron las personas que digamos, existieron durante el pase del siglo XIX a principios del siglo XX, se podría equiparar de alguna manera a lo que nosotros estamos viviendo en esta época, en esta transformación que no sabemos a dónde nos va a llevar. El hecho de que se haya decidido en algún momento que los comunicados oficiales iban a ser a través de la radio, eso fue una revolución. Y bueno, esas telecomunicaciones fueron realmente un salto de calidad que implicaron una estandarización de las comunicaciones. En este momento nosotros estamos en un proceso en el que algo similar está ocurriendo, pero que no se da de manera aislada. O sea, en general la gente piensa, bueno, a ver, una inteligencia que te clarifica textos. No es solamente eso, sino que hay que pensarlo justamente como una tecnología que tiene que estar enmarcada en una política de Estado. No solamente hay tecnología que sirve para clarificar textos, piensen que todos los mapas y todo lo que es la geolocalización, todo lo que tiene que ver con la Internet de las cosas, es decir, que hay determinados sistemas que por ahí te activan o te desactivan electrodomésticos en tu casa, todo eso tiene un trasfondo que viene con lo legal, con la experiencia del usuario, con la interacción, hay un montón de cuestiones que hay que considerar y no es justamente algo sencillo de resolver. Solamente para aclararlo por si hay gente que se está poniendo en tema con relación a las inteligencias artificiales, se suelen clasificar en tres. Están las que se consideran débiles o acotadas. En realidad, estas son las únicas que existen realmente en este mundo, que son justamente sistemas de inteligencia artificial que pueden hacer una sola cosa y solamente una sola cosa. Lo que se llaman las inteligencias fuertes o las generales son aquellas que pueden hacer no solamente una actividad, sino que además de eso pueden superar intelectualmente la capacidad humana en cuanto a lo intelectual. Esto todavía no pasa. O sea, la capacidad de aprendizaje de un humano sigue siendo superadora en un montón de aspectos porque, ya les digo, una inteligencia artificial puede responder puede ser muy ágil para poder resolver una sola actividad, pero si le pedís otra cosa, no lo va a poder resolver. Las inteligencias fuertes, que ya les digo, son teóricas en este momento, no existen en lo palpable, podrían llegar a resolver eso y adaptar algunas cuestiones, pero todavía eso no, la magia todavía no ocurrió. Y después están lo que se llama las superinteligencias, que hasta ahora solo existen en la literatura, que son justamente inteligencias que no solo pueden hacer todo lo que les acabo de decir, sino que además pueden superarse a ellas mismas. Hubo algunos intentos de llegar a hacer algo así en algún caso, uno que fue famoso de Movistar en España, pero no, todavía las inteligencias fuertes y las superinteligencias son teóricas. Nos quedamos con las inteligencias débiles o acotadas. Y acá sí, esto es importante, la inteligencia débil o acotada necesita de una serie de informaciones que alguien le tiene que dar para poder resolver una sola tarea y no va a poder hacer más que una sola tarea. Con esto quiero decir que por ahí puede tener algunas subtareas derivadas, pero no va a poder hacer mucho más que una sola tarea. Es decir,
Un texto una inteligencia que te puede clarificar un texto, lo que va a hacer es clarificarlo y puede hacer 4 o 5 cosas más en relación con ese proceso de clarificar, pero listo, ahí terminó toda la magia. No es que va a poder resolver después, no va a poder generar textos por su propia cuenta sin que nadie le diga nada, ni va no sé, a resolverte los problemas administrativos de la gente desde el punto de vista de los pasos sin que nadie le dé órdenes específicas. Eso no va a pasar. Sí se pueden hacer interoperabilidades entre distintas inteligencias, y entonces una que te registra las cosas, otra que hace justamente la clarificación, otra que lleva, no sé, la base de datos. Es decir, esas cosas sí se pueden cruzar, pero hasta ahí llega la magia de lo que puede llegar a ser el mundo de la inteligencia artificial en este momento. Las inteligencias débiles o acotadas además tienen dos formas de encarar el proceso. Se habla de corrientes en estos contextos, una es la corriente simbólica y la otra es la corriente subsimbólica. La corriente simbólica específicamente tiene que ver con que mediante una serie de reglas duras, parámetros, algoritmos, la mayoría de los casos, pueden resolver mediante esas reglas duras esa tarea que se le pide. Uno de los casos más conocidos fue el sistema con el cual se venció a Kasparov en el ajedrez, que bueno, tenía esa única tarea, vencer al oponente en el ajedrez. Y bueno, el oponente era uno de los mejores ajedrecistas del mundo. Esa era, o bueno, en ese momento era el mejor, yo diría. La subsimbólica tiene la particularidad de que trabaja con algoritmos que son blandos o dinámicos, es decir, que se adaptan a circunstancias. Es decir, esto puede ser así, pero en determinadas circunstancias considera otras opciones o entiende las excepciones y a partir de ahí crea otro tipo de respuesta. Entonces, bueno, la más conocida que está en boca de todos desde el año pasado es ChatGPT, pero hay muchos recursos que están basados en la inteligencia subsimbólica y que realmente son muy productivos. Bueno, hasta ahí la explicación de lo que tiene que ver con nuestro trabajo. Ahora, nosotros en Clapi trabajamos con una forma híbrida, y esto es bastante común de usar, que es elementos de la corriente simbólica con elementos de la corriente subsimbólica. Es decir, en algunas partes, en algunas capas del proceso, nosotros pusimos reglas duras y en otra parte del proceso preferimos usar reglas dinámicas. Entonces, eso nos permite que la inteligencia tenga un razonamiento orientado, muy orientado para lo que nosotros necesitamos y que no sea tan impredecible, que ese es uno de los problemas que tienen las inteligencias artificiales. Al ser tan dinámicas, uno no sabe qué respuesta te va a dar y cuando te da una respuesta a veces puede ser desconcertante. Pueden inventar palabras, eso se llaman alucinaciones. Ojo, están muy bien formadas las palabras, eso es lo más desconcertante de todo. Pueden inventar palabras, pueden dar respuestas que son falsas, pueden ser muy creativos con determinadas órdenes o cosas que se le piden y entonces, o pueden no hacer absolutamente nada, que eso a veces pasa, que vos le decís, bueno, clarifícame el texto y te lo pone tal cual. Entonces uno duda si realmente el texto estaba clarito desde el principio o si está eligiendo no clarificarlo por otra razón. Bueno, esos son los problemas que tienen las inteligencias cuando están sueltas a su libre arbitrio y no están encorsetadas o no están guiadas por determinados tipos de parámetros que ya les digo, vienen de la línea de la corriente simbólica. Entonces, hay una serie de procesos que muchos de ustedes quizá conozcan, los de las traducciones asistidas por computadoras, que sirven para hacer procesos hacer que las traducciones tengan una dinámica un poco más ágil en el momento o en el proceso de traducir. Cuando uno trabaja con un programa como Trados o alguno de esos, el mismo programa va registrando cómo se hizo la traducción de algo anterior, y entonces después, en el momento en que te aparece una estructura similar, te sugiere lo que vos ya elegiste en veces anteriores. Justamente esas formas son como lo que les decía de los algoritmos cuando están mezclados los simbólicos con, digamos, lo dinámico con lo rígido. Tiene algunas partes que son dinámicas y otras que son rígidas, y eso es lo que permite esa velocidad y esa dinámica tan productiva.
Así como hay TAC o CAT Tools, como le dicen en inglés, que son estos elementos, estas herramientas de traducción asistidas por computadora, nosotros también tenemos los CAC, que los CAC son lo mismo, pero para corrección de textos. Y sirven para editar, para corregir, para clarificar contenidos. Así que Clappy en el sentido estricto sería una CAC, ¿sí? O sea, un sistema de corrección asistido por computadora, ¿sí? Dentro de las CAT Tools, las habituales, ustedes van a encontrar que aparecen gestores terminológicos, aparecen memorias de traducción, aparecen elementos que te sirven para alinear dinámicamente el texto, hay gestores para producir, que directamente produzca el contenido. Bueno, dentro de lo que se podría llegar a hacer con Clappy, quizá todas estas herramientas estén en un futuro. En este momento, digo, aplicadas siempre a la corrección de textos o a la clarificación. En este momento todavía no llegamos a eso, pero hay un dato importante. Nosotros empezamos en noviembre del año pasado. O sea, todo esto pasó en muy poquito tiempo y no tenemos tanto desarrollo experiencial como para poder desarrollar todo esto. Y además somos muy pocas personas las que trabajamos en Clappy. Entonces, es un proceso que lleva mucho tiempo, es un proceso que lleva muchas personas y nosotros no tuvimos ni tiempo ni tantas personas. Así que tengan en cuenta ese factor en el momento de ver lo que les vamos a contar. A esto se le suma otra cuestión, que es el tema del cambio de perspectiva en el gobierno. Hay varias formas de leer o de interpretar el sentido del lenguaje claro. Antonio, hasta acá estamos bien, ¿no? Porque yo estoy hablando como muy veloz. ¿Estamos vivos? Vamos ¿Vamos bien. bien? Te queda tiempo Genial. todavía de sobra, 20 minutos, no, 20 minutos no, perdona, te quedan más, algo más, 20 minutos, más bien. No, pero digo, ¿está claro lo que estoy diciendo? A mí me está que, hombre, faltaría que no estuviera claro. A mí me queda muy claro. Si no quedara claro, yo creo que ya estarían saltando aquí las voces y van a decir, oye, por favor, aclarando un poquito esto, ¿no? O sea, que yo creo Genial, que bien, genial. ¿no? Mira, te están Carlos, preguntando ahora mismo aquí, están ¿cuál es? preguntando ahí. Mira, una de las conocidas es Stylus, que es un sistema que, bueno, clarifica y corrige textos. Hay una que ahora está en proceso de revisión, no sabemos qué va a pasar con eso, que es Enclave. Enclave es el sistema de la Real Academia que sirve para corregir y clarificar. Hay un montón, hay algunas que, hay una que se llama algo así como revisión ortotipográfica, revisión ortotipografía.com, que vos pones el texto y te corrige solamente la parte de ortografía y algunas cuestiones ortotipográficas como, por ejemplo, la unificación de títulos. Pero hay montones. Lo que pasa es que en el mundo del inglés, las TAC están como analizadas, estudiadas y sistematizadas. En el mundo de la corrección, yo no conozco gente que haya estudiado el fenómeno de las CAC. O sea, no conozco gente que se haya puesto a organizar los distintos tipos de recursos que tenemos para corregir y clarificar. Pero hay un montón, de verdad. Y Clappy, bueno, es uno de tantos. Artex se podría considerar una CAC en el sentido de que, y el Stilector también, son sistemas que te permiten te guían para escribir, te corrigen algunas cosas también, te sugieren, o sea, no te corrigen, no intervienen en el texto, pero te sugieren información y bueno, eso. En el caso del Stilector, no solamente te sugiere, sino que te enseña, porque Rogelio Nazar, cuando lo desarrolló, él estaba pensando en sus alumnos. Él estaba, no queda bien que cuente las historias íntimas de mis colegas, ¿no? Pero él da una materia que se llama análisis del discurso y en el contexto de ese trabajo, lo que pasó fue que los alumnos entregaban monografías para los parciales que a veces daban mucho que desear o daban mucho para revisar y entonces él desarrolló un sistemita que era justamente para guiarnos a los chicos en los trabajos de las monografías. Ojalá yo supiera tanta matemática como sabe él, como para decir, bueno, a ver, tengo un problema con mis alumnos, hacen mal la tarea, ¿cómo lo puedo resolver? Diseño un algoritmo. Eso es lo que hizo Rogelio Nazar de Teclink. Y bueno, ese trabajo que es hermosísimo, el del Stilector, sirve justamente para eso, para guiarte en cómo tenés que hacer una monografía académica. Después tuvo tanto impacto que la gente lo usa para cualquier otra cosa, pero es una CAC, o sea, es un sistema de corrección, ¿sí?
Bueno, sigamos con esto. Les decía, primero, la cuestión de la revolución tecnológica. Segundo, la revolución en cuanto a las cuestiones de gobierno. Y acá hay que tener en cuenta una cosa importante. Así como pasó, por lo menos para la Argentina, que a fines del siglo XIX, a principios del XX, hubo un proceso que implicó un reacomodamiento de las distintas partes de la administración pública y del gobierno en general, del Estado en general. No quiero usar la palabra reorganización porque para nosotros viene con algunos bemoles, porque así fue como se le dio, ese fue el nombre que se le dio al último proceso militar, la última, si quieren llamarla dictadura. Pero bueno, fue un proceso que implicó un reacomodamiento, una reingeniería, podríamos decir, con el anacronismo del Estado. Entonces, en ese momento se definió Buenos Aires como capital federal, o sea, no era parte de ninguna provincia, sino que dependía directamente del poder nacional. Bueno, cuestiones que tenían que ver con organización de leyes, sistematización, es la época en que surgen los sindicatos, o sea, es un mundo bullicioso, y hubo un cambio de paradigma en esa época. En este momento nosotros estamos viviendo también un cambio de paradigma porque hubo un cambio de posición respecto de cómo se entiende la cuestión del derecho en general. Nosotros antes teníamos un Estado que consideraba a las personas que eran objeto de derecho. Y de un tiempo a esta parte se considera a las personas sujetos de derecho. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo no soy especialista en esto, así que lo voy a explicar de una manera muy, muy mundana, pero básicamente tiene que ver con que antes el Estado tomaba muchas decisiones por las personas y no importaba tanto qué era lo que consideraran esas personas en esas situaciones. El Estado era el que determinara. Por ejemplo, voy a casos muy, muy evidentes. En el caso de una decisión sobre qué sé yo, una adopción o algo así, o la tenencia de los padres con respecto a una criatura. El problema es quién se queda con la criatura. Bueno, el Estado tiene parte de la decisión, pero hay una parte en la que se le pregunta a la gente. Antes ni siquiera se les preguntaba, es decir, no se consideraba absolutamente nada. Obviamente que hay razones por las cuales el Estado toma determinadas decisiones, pero antes no había posibilidad de decidir uno por uno mismo. Por ejemplo, el caso de las historias clínicas, eso se nota mucho en el tema de salud. La historia clínica le pertenece al ciudadano, a las personas, no le pertenece al hospital ni al gobierno. Antes esa información era como parte de lo que le pertenecía a otros, no a la persona que tiene el cuerpo del cual informa esa historia clínica, lo cual es súper interesante de ver como problema. Bueno, entonces, cambio de paradigma desde el punto de vista administrativo y, si quieren, jurídico. Pero a eso se le suma el otro problema, que es el tema de la modernización del Estado. Hubo una serie de leyes hace no tanto. Cuando les digo no tanto, estamos hablando de cosas que ocurrieron entre 2000 y ahora, ¿sí? O sea, tienen menos de 20 años de trayecto. O como mucho 20 años. Bueno, hubo un proceso de modernización y de digitalización del gobierno. Y acá empieza a ponerse como señal de alerta el problema del lenguaje, ¿sí? Al digitalizar los documentos, hubo que hacer sistemas que permitieran a la gente desarrollar alguna práctica de, digamos, desarrollar sistemas que pudieran, que facilitaran el acceso a las personas. El tema es que no todo el mundo tenía computadora, no todo el mundo tiene computadora, no todo el mundo tiene celulares, y además de todo eso, no todo el mundo tiene, por más que sepa, digamos, por más que tenga una computadora, no todo el mundo tiene el conocimiento para usar esa computadora. Entonces, hay un proceso en el que la digitalización es mucho más compleja que llevar un documento de papel a una digitalización escaneada y ya. Eso se tiene que ordenar, eso se tiene que sistematizar, tiene que haber un proceso a partir del cual esa sistematización está vinculada con otros sistemas para que eso sea interoperable. O sea, tengan en cuenta que hacer a veces un pequeño cambio en una cosa implica reestructurar todo lo que está alrededor, y eso es un problema muy grande cuando estamos hablando de una ciudad que tiene, ya les digo, 3 millones, entre 3 y 5 millones si contamos de habitantes, si contamos la gente que vive y la gente que circula, ¿sí? 3 son más o menos los que viven. Entonces, el proceso de digitalización implicó varias cuestiones. La primera,
la organización. Segundo, políticas regulatorias. Había que tomar decisiones con respecto a cómo se digitaliza, dónde se aloja, quién lo tiene, cómo se guarda, cuestiones que tienen que ver con la seguridad del Estado. De ahí escalen hacia arriba todos los problemas que pueden llegar a haber. Podría haber hasta un conflicto interno civil si esas cosas no estaban bien reguladas, ¿sí? O sea, es súper complejo, súper complejo. Esa digitalización implicó que la gente, al tener acceso a esa información, empezó a participar más de los procesos desde el punto de vista de la digitalización. Y lo que pasó en pandemia fue un fenómeno súper interesante desde el punto de vista de que, bueno, a ver, en pandemia, durante la pandemia supongo que en todos los países habrá sido más o menos así, o en todas las ciudades habrá sido más o menos así. Como nadie sabía bien cómo era la situación, estoy hablando de marzo del 20, ¿sí? Había que tomar decisiones y esas decisiones se comunicaban a la ciudadanía mediante decretos, comunicados, en fin. Esa información iba por la vía de lo digital, porque las personas, aparte por la televisión y por la radio y por otros medios, esa información tenía que ir por esas vías porque no nos podíamos reunir en ningún lado. Así que tengan en cuenta ese factor. Y entonces, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con las habilitaciones de los locales, lo que tenía que ver con la seguridad y la higiene de las personas en los edificios, en la calle, que no se podía, bueno, en Buenos Aires, por ejemplo, estaba prohibido transitar y circular. Bueno, todos esos detalles se emitían por decretos, a veces con otro tipo de norma, no necesariamente, la mayoría fueron decretos, pero digo, había otro tipo de normativa, y esas normativas estaban escritas de una manera que la gente terminaba escribiéndole a Vanina Azaro o al equipo de Vanina Azaro o a la Secretaría Legal y Técnica que la dirige, la Secretaría Legal y Técnica es Leticia Montiel, consultaban justamente que no se entendía lo que habían escrito en las leyes. Y entonces, este proceso de digitalización y de modernización generaba problemas que antes existían, pero que no habían sido visibles, ¿sí? Es decir, por ahí un texto era imposible de entender, pero como estaba en papel no tenía tanta gente el acceso. Y los que tenían acceso eran por lo general especialistas. Al tener acceso todo el mundo, empieza a cuestionarse la claridad o la legibilidad del contenido. Y acá, bueno, la digitalización fue como la razón por la cual eso pasó, pero en realidad el problema ya venía de mucho antes. Las cosas estaban mal escritas o estaban confusas, ese era el problema. El concepto de bien y mal acá es medio peligroso también. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Desarrollaron una serie de leyes que ya algunas se venían dando de antemano, ya en el 19 hubo un proceso bastante interesante de cómo es que la Argentina adoptó el lenguaje claro como una política de Estado. Hubo algunas acciones en relación con crear una red de lenguaje claro en la Argentina, que eso fue antes de la pandemia en el 19, pero en torno al 20 salió la ley de lenguaje claro de la ciudad de Buenos Aires. Acá sí ya me estoy concentrando en donde trabajo yo como asesora, y hubo un decreto en el 21 que tenía que ver justamente con que la SECLIT, la Secretaría Legal y Técnica, se nombró autoridad o persona que, bueno, iba a explicar, iba a asumir toda la responsabilidad en relación con el tema del lenguaje claro. Entonces, la gente consultaba cosas, había que clarificar los textos, había poca gente, estábamos en pandemia, era un momento complicado, y entonces Leticia Montiel y Vanina Azaro, sobre todo, ya les digo, a partir de todas estas consultas, decidieron armar un programa de lenguaje claro que empezó, ya les digo, en realidad una primera parte en el 19, pero que en realidad tuvo su impacto grande entre el 20 y el 23, o sea, a partir de la pandemia. Se desarrolló un programa de lenguaje claro que tenía estos 3 pilares como punto de partida. El derecho a entender, que todas las personas pudieran entender el contenido, lo que implica que no solamente hay que escribirlo claro, sino verificar que las personas lo hayan entendido. O sea, hay un proceso de evaluación posterior que no siempre se tiene en cuenta cuando se habla de lenguaje claro. Es bastante complicado eso. El tema de la transparencia y la participación ciudadana, porque justamente lo que venía diciendo de la digitalización, en el momento en que uno accede a la información, es obvio que lo que no entendés lo vas a preguntar.
Y sobre todo si había que tomar decisiones, ya les digo, en pandemia fue muy complicado esto de que todos los días había un decreto que decía o negaba o cambiaba algo que se había decretado la semana pasada, cosas así. Y bueno, el otro elemento que forma parte del lenguaje claro como pilar es la tecnología como facilitadora. Y nosotros a partir de estos procesos hicimos un diagnóstico de cómo produce la administración pública de la ciudad, del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Igual consideramos algunas cosas de nuestros, de los otros poderes, de nuestros colegas en la ciudad, y también las tuvimos como referencia en el momento de producir. ¿Qué es lo que pasó? A partir de eso, primero desarrollamos un manual. En realidad, hubo un manual anterior a mi llegada que incorporaba cosas de técnica legislativa. Ese manual se tuvo que actualizar a partir del momento en que empezamos a desarrollar CLAPI, porque CLAPI es el sistema digital con el que trabajamos, porque, bueno, la interoperabilidad y tenía que ser pareja, tenía que ser lógica, tenía que tener un sentido y tenía que ser uniforme, consistente. Entonces, desarrollamos un manual de lenguaje claro, ya les digo, una reversión y una actualización de lo que fue el manual de 2022. Hicimos una guía interactiva que está en proceso de prensa, lo estoy terminando de ajustar ahora con Valeria Colela. Si todo sale bien, yo creo que para noviembre va a estar. El informe del programa de lenguaje claro está, ahora les voy a pasar el QR, lo pueden descargar, está en prensa, estamos en proceso de revisión de maquetado, pero ya está público. O sea que ahora lo pueden ver con errores de ortografía y alguna coma fuera de lugar, pero ya se puede ver. El informe del MG1, el MG1 es el Manual General 1, que se publicó en el 78 y una reversión en el 79, que es el manual que está vigente en este momento. Tengan en cuenta que en el 78 nosotros teníamos un gobierno militar y no había computadoras. Entonces, eso es lo que en este momento está como documentación oficial de cómo se deben escribir las cartas. Es un poquito viejito. Aparte de que tiene muchos años, tiene algunos modismos que hoy en día no tienen lugar. Pero bueno, en esa época eso era lo que era claro. Tenía buenas intenciones ese manual desde el punto de vista de clarificar y eso, pero bueno, nos sirvió para tener una referencia de qué había que cambiar y cómo teníamos que cambiarlo. Hicimos algunas adaptaciones de textos administrativos en favor de la accesibilidad, hicimos trabajos de prototipado, es decir, sistematizamos determinado tipo de documentos y los clarificamos para que la gente directamente pueda llenar los espacios con el contenido de lo nuevo y avanzar. Aparte de eso, desarrollamos interoperabilidad entre el sistema de administración de documentos electrónicos y CLAPI y algunas cosas más. Estamos en el proceso de hacer que todo eso realmente se pueda usar desde un lugar o del otro y que todo funcione y fluya. Esperemos que eso se termine de hacer para el año que viene. Desarrollamos CLAPI y además de todo eso, asumimos un compromiso que es el compromiso de gobierno abierto, que tenía que ver con, bueno, esto de hacer que realmente el lenguaje sea mucho más accesible para las personas y clarificar las cosas. Voy a la parte del diagnóstico por un momento. Antonio, decime si estamos muy bien, muy mal o lo que fuere. Estamos como a 10 minutos. Ok, sí, estoy bien. Depende del tiempo de las preguntas que queramos dejar, pero vamos. 10 minutos vamos a avanzar, venga. Voy a apurar el paso. Diagnóstico. Hicimos un diagnóstico de, a ver, para poder desarrollar algo e implementarlo, primero tenés que ver qué es lo que tenés, qué puntos a favor tiene y qué puntos en contra hay que mejorar. En ese diagnóstico nosotros hicimos un trabajo de 4 perspectivas, una que tenía que ver con el estilo en el sentido no como lo entiende la mayoría de la gente, estábamos hablando del estilo en cuanto a la tradición administrativa, ¿sí? El estilo en términos de valí, es decir, cómo es que la gente produce los textos, qué características tienen, qué es lo que ellos creen que es correcto, qué es lo que ellos perciben como una buena transmisión de la información, etcétera. Y vimos que algunas cuestiones eran más de protocolo y de forma y no por la utilidad, es decir, se usaba porque siempre se hizo así y no porque realmente hubiera un sentido para que eso fuera de esa manera. Una perspectiva pragmática que tenía que ver con la situación comunicativa, es decir, yo recibo una cédula en la que me van a citar a mí por alguna cuestión. La cédula es un documento que te llega a tu casa, ya sea por lo virtual o por lo físico, es decir, puede ser que alguien te toque el timbre de tu casa y te traiga un papel o te llega por el correo electrónico. Depende de cómo lo hayas pedido vos. Bueno, el asunto es que cuando te llega esa citación,
yo tengo que ir y presentarme donde sea que tengo que ir. Bueno, esa cédula lo decía de una manera que ya solamente por recibirla te daba miedo. Entonces trabajamos justamente con qué reacciones tenía la gente con los documentos, es decir, cómo era esa relación, ese vínculo de la ciudadanía con el Estado a partir de la forma en que se comunicaban. Y sobre todo analizamos la cuestión del error, es decir, cuando por ahí pedían que vos tenías que entregar cosas y esas cosas siempre las entregaban mal y entraban en una especie de círculo vicioso o el mito de eterno retorno, ¿no? Porque siempre faltaba algo, siempre, bueno, y eso era porque muchas veces no estaba bien pedida la información desde el principio. No necesariamente la culpa era del ciudadano, en algún caso quizá, pero bueno, el problema venía desde la comunicación, muchas veces. Una perspectiva discursiva, cómo era que se componían desde el punto de vista oracional y la disposición de los textos, y además de eso, una perspectiva prescriptivista. Como buena correctora, para mí la norma lingüística es importante, y uno de los problemas que teníamos era que los textos no respondían a una norma lingüística sensata. Bueno, acá, en la medida que voy hablando, van a ver que aparecen distintos códigos QR, pueden descargar los materiales de ahí. Igual, yo no sé quién va a querer ver al manual de General 1, pero es un texto muy arduo. Básicamente lo que tenemos acá, este era el manual de estilo del gobierno de la ciudad en fines de la década del 70. Y el problema es que lo que planteaban era algo que para la época tenía sentido, pero al día de hoy sigue siendo el modelo vigente y no tiene razón de ser. De hecho, por ejemplo, te explica cómo tenés que mandar una esquela, una salutación, los saludos formales, digamos, las comunicaciones se hacían hacia el Poder Ejecutivo. Piensen que en esa época Buenos Aires pertenecía a la nación, no era ciudad autónoma como algo independiente. O sea, ahora no es que sea una provincia porque no lo es, pero tiene una independencia distinta, no es poder federal, no es capital federal. Bueno, entonces, el Manual General 1 tiene esta particularidad. Tenía muchas formas que tenían floreos y qué sé yo, formas enrevesadas, le encantaba al que diseñó este manual meter gerundios, pero hasta en la sopa. Y claro, el asunto es que a la administración pública, a los funcionarios de la administración pública, los obligaban a estudiar y a seguir este manual. Entonces, se asumió como correcto un modelo que no era muy feliz. Ese es el primer problema que tenemos. Nosotros tenemos gente que aprendió de una determinada manera, le dijeron que esa era la forma correcta y replica esa forma correcta, cuando en realidad eso de verdad hace agua por todos lados. Entonces, cuando nosotros decimos que los textos son desorganizados o cuando nosotros decimos que los textos son enrevesados, el problema que tenemos que tener, digamos, lo que hay que considerar como punto de partida es que eso es lo que se consideró correcto durante muchísimos años. Por lo menos 100, no me animo a decir más, pero por lo menos 100, acá esa era la forma de escribir. Era una forma además se consideraba prestigioso escribir de esa manera. Entonces, ese criterio de correcto se transformó por todo lo que le venía contando antes, y ahora el principio de correcto no tiene nada que ver con ese ideal de otra época. Está bien, pasaron 40 y pico de años en el medio, entonces es lógico que eso se haya transformado, pero además de eso, la transformación implicó otras cosas mucho más complejas, como por ejemplo el acercamiento del Estado a la ciudadanía. Es decir, el cambio de paradigma implicó muchas cuestiones, ¿sí? Afectó en muchos aspectos. Entonces, lo que nosotros consideramos como manual que era prestigioso para la década del 70, hoy en día es un desastre. Pero la gente aprendió con ese manual y replica eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñarle a la gente que eso estaba bien para la década del 70, pero para ahora ya no sirve. Ese proceso implicó capacitaciones, una transformación, y hay algo que no se puede dar de una manera tan vertiginosa, por eso era que necesitábamos justamente otro tipo de recursos, por ejemplo, uno digital. Principios de claridad. Nosotros cuando hablamos de claridad en este momento, que no es lo que entendían por claridad en la década del 70, nosotros consideramos que tiene que haber textos que sean ordenados, claros en el sentido de la finalidad que tienen, tiene que haber una intención clara, además de eso tiene que haber, ¿cómo se llama? Un sentido de la precisión que realmente responda al principio de precisión y que no sean
precisiones con formulismos, porque eso no aporta. Y además de eso hay que tener en cuenta la adecuación, la legibilidad y la lecturabilidad. Y acá todo esto marca en el principio de empatía. Cuando hablamos de adecuación hay que tener en cuenta la situación comunicativa, es decir, no en todas las formas, no para todos los ciudadanos se comunica de la misma manera. Por ejemplo, si yo voy a desarrollar un plan de créditos, pongámosle, yo Estado, ¿no? Voy a desarrollar un plan de créditos por ahí a un mundo de contadores, quizá lo cuente de una determinada manera. Pero para las personas que no se dedican a la contabilidad, sino que se dedican a otras cuestiones, como por ejemplo, qué sé yo, personas que tienen una baja escolaridad y que trabajan en oficios, o sea, que no conocen cuestiones de contabilidad o de préstamos y ya, a esas personas no le puedo contar las cosas de la misma manera. Hubo muchos casos que nosotros analizábamos con Valeria y con Vanina, con Valeria Colela y Vanina Zaro, que decían, bueno, ahora vas a entrar en un crédito, pero en lugar de decir crédito decían un contrato de mutuo, y además tenés que presentar los títulos que sean perfectos y esto va a tener un plazo de no sé cuánto y vas a tener una tasa de no sé qué con el sistema francés y el sistema no sé cuánto. Es decir, aparecía toda una serie de terminología que era muy precisa, pero poco adecuada para la situación comunicativa. Esa persona estaba decidiendo si se metía en un crédito cuando se acababa de quedar sin una casa. Entonces, era información que quizá, en un plan de vivienda, por ejemplo, esa información no era pertinente en ese contexto. Primero habría que haberlo explicado de una manera sencilla y después sí pues, usar la terminología técnica en otra situación, en otro contexto, cuando ya esa persona entendió de qué iba la comunicación. Es decir, hay que considerar esos detalles. La lecturabilidad tiene que ver con el hecho de que un texto sea entendible y la legibilidad tiene que ver con el hecho de que visualmente o audiblemente esa información se transmita de forma clara. No siempre pasaba porque usaban una letra chiquitita, minúscula, no minúscula en el tamaño, sino que era muy pequeña. En otros casos aparecía todo con una disposición que parecía un fárrago, o sea, un párrafo súper farragoso, y era un fárrago de palabras, es decir, era desconcertante eso también. No está bueno que los documentos administrativos funcionen de esa manera. Además de eso, tengan en cuenta que muchas veces aparece lo que nosotros llamamos información exógena, que son las alusiones a otras leyes, otros documentos u otros códigos. Entonces te dice, de acuerdo con el código tal y el inciso 2 que avala no sé qué, se informa que la persona tiene que pagar una multa de no sé cuánto. A ver, yo no tengo por qué saber cuál es el código tal, no tengo por qué saber cuáles son los incisos que tiene. Necesito que esa información sea repuesta en el mismo documento y que, o sea, si yo quiero que sea claro, tengo que poder seguir eso y no morir en el camino. Cosas importantes. Uy, ahí me quedó medio recortada el PowerPoint, perdón. Hicimos un diagnóstico. En el diagnóstico tomamos todos los documentos, digamos, una muestra grande de documentos de la administración pública, tomamos unos 7.000 documentos del Digesto. El Digesto es como una base de datos súper gigante, una biblioteca que de hecho la lleva adelante, la dirige Vanina Azaro, o sea que nosotros teníamos las mismas fuentes digitales, ya las teníamos resueltas y podíamos apelar a esa información para poder crear cosas nuevas. Bueno, tiene más de 700.000 documentos, eso si le sumamos también lo que tiene que ver con el boletín oficial, es decir, hay mucha información ahí, y nosotros de esos 700.000 que hay, tomamos 7.000. O sea, una muestra realmente muy pequeña con respecto a la proporción, pero que a nosotros nos sirvió para poder diagnosticar y ver cómo era que se disponían estas cosas. Todo lo que fui contando desde que empecé hasta acá era resultado del análisis de estos documentos. Digesto es el nombre, sí. En realidad el Digesto es un nombre mucho más largo y no lo puse yo, por supuesto. Es parte de los nombres que tienen en otros lugares. Mirá, ahí está Vanina y está Valeria. Genial. Bueno, hicimos un estudio de la parte prescriptiva, o sea, lo que tenía que ver con la norma lingüística. Y acá pasaban varias cosas. Tengan en cuenta que las normas lingüísticas se van actualizando porque la gente y la lengua están vivos, entonces eso va cambiando y hay determinadas formas que por ahí eran válidas para la década del 70 o para antes de la década del 70, que hoy en día son inadmisibles. Por ejemplo, para nosotros quedó a vuestra disposición. Nosotros no usamos el tú, así que vuestro jamás lo podíamos usar, pero para la época
en que se escribían los decretos o las cartas de la década del 70, era la forma prestigiosa usar formas como vuestro. Además de eso, digamos, más allá de la transformación desde el punto de vista lingüístico, nosotros vimos que en general había un conflicto con respecto a qué norma seguía cada persona, cada funcionario dentro de la administración pública. Y acá cortamos por un criterio que puede ser discutible como cualquier otro, pero bueno, había que tomar una decisión. Nosotros tomamos como punto de partida, o sea, nuestro principio de correcto es la norma argentina que está publicada por la Academia Argentina de Letras, que son normas que responden a nuestro uso y a nuestra variante lingüística y que a veces coincide con otros países, pero no necesariamente es así. Por ejemplo, una de las cosas que para nosotros es súper importante desde el punto de vista cultural y que en otros lados es inadmisible, es el tema del mayusculismo. Nosotros tendemos a muchas mayúsculas que en el resto de los países no se usan. Y cuando no pones esas mayúsculas en esos lugares, se percibe como una falta de respeto. O sea, hay un problema pragmático combinado con una cuestión normativa. Y es así, o sea, hay que asumir que esas formas son las que se usan en nuestro entorno. Y que no está bueno cambiarlas en este momento porque estamos cambiando muchas cosas. Entonces, algunas pocas hay que dejarlas como punto de referencia para que la comunicación sea eficiente. No significa que dentro de 10 años esto siga siendo de la misma manera en que lo desarrollamos ahora. Lo más probable es que haya que hacer una actualización lingüística y hay que ver qué pasa con las mayúsculas dentro de 10 años o dentro de 20 o dentro de 50. ¿Está? Y hay otra cosa interesante, y esto es lo que nosotros vimos con respecto a los textos en general. La gente cree, o por lo menos en los manuales que nosotros vimos de lenguaje claro, es que los problemas se dan de a uno a la vez. Y en realidad, eso es lo que tiene de bueno el trabajo del corrector, es que esto no es así. En general, todos los problemas se dan todos juntos en la misma oración. Y esto que nos estoy mostrando acá, este crisol, es justamente un diagnóstico de todos los tipos de errores que encontramos. Si se fijan, todos están entre el 1 y el 2%, porque justamente, y es más, no se ven absolutamente todos en el crisol, porque de verdad los errores eran de todo tipo y de toda naturaleza y en todo caso. Desarrollamos un manual de lenguaje claro, les decía, acá tienen el QR, y aparte de eso, desarrollamos un programa de lenguaje claro. Este está en prensa, les decía, pero lo pueden descargar. Acá está el diagnóstico de todo, que son apenas el programa todo entero de lenguaje claro son 400 páginas. El diagnóstico solo son 100. Y ahí están analizados desde el punto de vista de la parte normativa, uno por uno, todos los tipos de errores con ejemplos de todo lo que encontramos. O sea que el trabajo fue bastante exhaustivo. Igual esto después, Antonio, yo te dejo la presentación y se la mandás a la gente, ¿sí? Perfecto. Y vamos a la parte divertida. Sí, que nos queda muy poquito tiempo. Ahí le pongo velocidad. Venga. Hay muchos clarificadores digitales, muchos de estos los conocen. Algunos son públicos, casi todos los que puse acá son públicos, salvo Stylus y Enclave, que son pagos. Todos los demás son públicos. Pero Clapi en este momento todavía está en una fase de armado. Ya les conté que empezamos en noviembre de este año, entonces hay poco hay poco tiempo para ajustar cosas. Entonces tuvimos que primero hacer una prueba con la administración pública, estamos en esa etapa, y después, bueno, cuando funcione bien todo y esté todo ajustado, sí lo compartiremos. ¿Qué es lo que puede hacer un clarificador? Bueno, hay distintos tipos de clarificadores y, bueno, los que nombré recién, no todos hacen absolutamente todo, ¿sí? Diagnosticar un texto es lo que pueden hacer prácticamente todos. Algunos verbalizan solamente el diagnóstico, por ejemplo, Clara hace eso, y no te corrige, o sea, queda en ese lugar. Algunos detectan las oscuridades y te las señalan. Cuando digo detectar, no es solamente decir tenés oscuridades, sino acá tenés una oscuridad, sino cuando refiero a detectar es, bueno, eso, señalarlo. El clarificador es lo mismo que el CAC que comentaste antes. Bueno, dentro de los recursos que hay para corregir asistidos por una computadora están los clarificadores. Hay otros, además, ¿sí? Qué sé yo, los glosarios no son clarificadores y son recursos que un corrector puede usar muchísimo, ¿sí? Diagnosticar, detectar oscuridades, explicar en qué consiste la oscuridad. Hay muchos que te explican cuál es el error y por dónde lo tenés que arreglar. Te pueden sugerir cambios, pueden clarificar el texto. En realidad, el único que clarifica textos de los que yo conozco en este momento es Clapi. Y a veces todos o la gran mayoría pueden registrar los procesos que sirven para hacer un estudio del comportamiento. Yo creo que la mayoría de todos los que hacemos clarificadores usamos se llama
el trabajo es como tras bambalinas, o sea, el usuario no se entera de que nosotros registramos que hizo esta consulta y cómo la registró y cómo consultó y que de dónde venía el error, etc. Y acá de nuevo me quedó como recortado. ¿Qué es lo que hace Clapi en este momento? Detecta y clarifica. En una próxima etapa, la idea es que además de esto pueda señalar los errores, porque estuvimos marcándolos como para que los señale, tipo acá tenés gerundio, acá tenés esto, lo que fuere. Yo creo que va a ser apabullante para el usuario cuando vea todos los errores juntos, pero bueno, la idea es esa. Y además, explicar por qué eso es un error. Eso sería la otra parte que nos está faltando en este momento. Insisto, todo esto tiene que ver con cuestiones de trayecto. No, y acá vamos a lo otro. Espérate que quiero compartir pantalla. Antonio, necesito ayuda. Estoy aquí. Ok, Clapi. Les voy a mostrar, esta es, ¿ahí se ve? Sí, ahí está. Ok, bueno, esto es, cuando entras en Clapi, se ve así. En este momento todas estas cositas están bueno, perdón, ahí eso no tenía que abrirse, están en proceso de armado. Básicamente te cuenta o te lleva a páginas en las que te explica cosas, bueno, en fin. Pero lo interesante está en este chichito de acá. Nosotros acá tenemos que poner, nos va a pedir qué tipo de documento es. En este momento todavía no afecta a la presentación del documento, o sea, no es que porque escriben un decreto va a corregir distinto de cómo corrige un acta. En algún momento en un futuro eso sí se va a ir ajustando, pero a nosotros nos sirve como diagnóstico para saber cuál es el tipo de documento que más se presenta para clarificar, y eso nos sirve de referencia para ajustar, mejorar en sí, en todo lo que tiene que ver con el proceso de mejora. Me olvidé de decir algo importantísimo. Nosotros trabajamos con un desarrollador que es Legal Hub, que tomó y tomamos un modelo de OpenAI, que es el modelo Curie. OpenAI tiene varios modelos de inteligencia artificial, muchos los conocen por el chat GPT y ese tipo de cosas. Bueno, nosotros tenemos un trabajo en el que creamos un dataset específico que encorseta, que ajusta toda la información que hay en OpenAI con respecto a un servicio que, bueno, el nuestro es un servicio pago, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un artículo, yo acabo de copiar cualquier cosa, ¿sí? Vamos a ver, puede fallar esto, porque estamos en etapa de afinar. Ahí está. Si se fijan, el convócase puso se convoca, o sea, clarificó, porque a nuestros abogados y a nuestros funcionarios públicos les encanta poner convócase y todos los pronombres enclíticos en los imperativos. Había una redundancia que era la del 13, día 13, eso lo liberó. Lo mismo con la redundancia en cuanto a las horas y horas, ¿sí? Pone la dirección digamos, la ubicación de donde se va a hacer la reunión, eso lo mantiene igual. Si se fijan, acá para el tratamiento, para el tratamiento de la tarifa técnica y modificación del cuadro tarifario, para la explotación, bueno, ahí había un montón de sustantivos que, bueno, evidenciaban un abuso de la nominalización. Si se fijan, eso está clarificado acá en una forma un poco más amable. Y acá lo que tenemos que a todos sus efectos forma parte integrante del presente decreto, puso que forman parte de este decreto. O sea, le sacó todo el floreo que era propio de un estilo anterior. Antonio, pregúntame lo que quieras acá, porque yo no sé si... Bueno, estoy en la parte que más me gusta, ¿no? Ver cómo las máquinas trabajan para nosotros, pero claro, esto no surge por arte de magia, sino por todo lo que nos has estado contando, ¿no? Pues como Sí, plantearlo, desarrollarlo, ¿no? y me olvidé de decir, también eliminó las abreviaturas. Les voy a mostrar otros textos porque está bueno ver, o sea, no es que con uno solo y ya está. Y mientras tanto voy animando a los asistentes a que vayan lanzando algunas preguntas, porque si no podemos estar aquí hasta las 7 o hasta las 8 de la tarde. No, hasta las 7, no, ya han pasado. Hasta las 8 estaría yo de mil amores. Pero Bueno, bueno, que acá podéis ir acabo de lanzando ya poner otro, preguntas. perdón, ¿sí? Dime. No, que acá puse otro texto y, por ejemplo, preposiciones como en pos, que son terribles para nosotros, se pueden simplificar. Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado. A ver, estas políticas, en lugar de dichas políticas, nosotros tenemos una tendencia bastante grande en el considerando de
los decretos, de poner en la parte considerando todos con cláusula de qué. Que es muy poco claro eso, porque en realidad es considerando que esto, que aquello y lo demás allá. Pero en realidad ese considerando hoy se lexicalizó, es un título y están poniendo las oraciones con que haga tal cosa, que haga tal otra. No es claro para las personas comunes, ¿sí? El especialista seguro que lo va a entender, pero el que tiene que estar adivinando qué es en pos y todo eso, si encima le ponemos una oración que es completiva y es una subordinada que no tiene una subordinación directa, eso es desconcertante para cualquiera. Entonces, eso le sacamos el qué y con eso de verdad hicimos un aporte bastante importante. Estas políticas, en lugar de dichas políticas, porque se las acaba de nombrar, ese es otro de los problemas. Cuando dice dichas políticas, muchas veces aparece, las nombraron inmediatamente antes, y en otros casos por ahí nombraron 4 o 5 políticas y te dice dichas políticas, y vos no sabes cuál de todas se refiere. O sea, la referencialidad a veces es desconcertante y eso trae errores. Por ejemplo, me acuerdo de un caso que había un demandante, un recursante, o sea, una persona que hizo una demanda, una persona que presentó un recurso o un trámite, y había otra persona que hacía no sé qué. Y decía, dicha persona. ¿Qué persona? Dicha. La antes citada, ¿no? Oye, mira, Sí. tenemos una pregunta que me encanta, de Chamá Enríquez. Dice, ¿podemos ver un ejemplo de instrucción para Clappy? ¿Es algo similar a las macros de Word? Qué buena pregunta, ¿eh? Me parece que está muy bien. A ver, no puedo hay cosas que no las puedo mostrar, ese es el problema. Básicamente para hacer el dataset nosotros hicimos justamente un trabajo de 2 columnas, eso fue muy sencillito, en el que poníamos el texto corregido por un humano, digamos, el texto bruto mal escrito, y la intervención con un humano que hizo un trabajo de etiquetado de errores. Eso se armó en una base de datos muy, muy grande y eso en realidad no lo puedo mostrar. Porque estamos en un proceso todavía de ajuste. A partir de eso, nosotros después desarrollamos lo demás. No sé si con eso estoy respondiendo, básicamente que no te puedo mostrar esa parte, pero sí, básicamente el proceso fue ese. Hicimos datasets que son más o menos unos 15.000 segmentos. De esos 15.000 segmentos tomamos algunos y descartamos otros. Y ese contenido, que básicamente todos los documentos que nosotros manejamos tienen párrafos unioracionales o por ahí a veces 2 oraciones en un solo párrafo y no más que eso. Entonces, ese documento con todos esos segmentos fue lo que le sirvió como dataset, como alimento a la inteligencia artificial para limpiar la información. Funciona de la misma manera, funciona, por decirlo así, de la misma manera que funciona lo que has comentado al principio también, ¿no? Las memorias de traducción también. Precisamente como está segmentado, dice, cada vez que aparezca esto es muy probable que la solución sea esta otra. Y en vez de traducirlo a otro idioma, traduce a lenguaje, claro, ¿no? Exactamente, sí, funciona de una manera bastante similar. Nada más que nosotros le dimos, así desde el vamos, 15.000 segmentos corregidos por 10 correctoras, que en ese caso fueron todas mujeres, especialistas, cada una en un rubro diferente. Había correctoras traductoras, correctoras que eran taquígrafas de la legislatura, especialistas en derecho, especialistas en lenguaje fácil, lectura fácil. Vale, ahora voy a lanzar yo la pregunta también. Uno de los típicos temores que hay, además Valeria Colella, aprovecho para decirlo, habla de esto en un artículo en la revista Repleca, que es la revista de los correctores de la... De Pleca, de la Asociación de Correctores de Argentina. De ahí Repleca, ¿no? Donde viene a hablar uno de los típicos temores de la inteligencia artificial. Es que nos va a quitar el trabajo, los correctores los primeros y demás. Podríamos poner esa situación. Ha llegado Clappy, ya está. Ya esas correctoras ya no van a tener más trabajo en esta área porque ya hay una máquina trabajando por ellas, ¿no? Bueno, en realidad hace falta un mantenimiento porque esto no va solo, sino que hay que estar vigilando y hay que estar controlando y aparecen nuevas leyes, nuevas cédulas, nuevos elementos que hay que estar revisando, aceptando y alimentando, ¿no? Hay mucho trabajo. Sí, de hecho yo tengo, la otra vez me pasó cuando fui a Uruguay que una persona me hizo una pregunta bastante parecida y en ese momento contesté con una metáfora que en realidad es la que uso yo para contar estas cosas. Seguramente todos vieron Charlie y la fábrica de chocolate, que no sé cómo se llamó en España porque les cambian los nombres siempre, pero bueno, supongo que será algo parecido. No importa cuál. Igual. Incluso si leyeron la novela me alcanza, porque en todo la historia es del argumento. Bueno, en esa situación,
el papá de Charlie ponía las tapitas en los tubos de pasta dental. Y en un momento se quedó sin trabajo porque pusieron una máquina que era la que ponía el tubo, la tapita en la pasta dental. ¿Qué pasó? Él se especializó y se convirtió en el señor que arreglaba la máquina que ponía la tapita en la pasta dental. Es esto, es lo mismo. Nosotros vamos a tener cada vez más trabajo porque estas inteligencias hay que alimentarlas, mantenerlas, sostenerlas, cuidarlas y hacer que no alucinen, que es algo bastante común, ¿sí? Aquí está lo que nos dice Ana Rosa, que estuvo ayer con nosotros también. Hola, Ana. Pues eso, somos ingenieros los que van a facilitar una mejor calidad en los escritos, ¿no? Muchas gracias, Ana Rosa. Sí, tal cual. Tenemos una pregunta de Kerr Vegas. A ver, Nuria. Tema aparte. En la Universidad de El Salvador se dicta la maestría en línea de corrección de textos. Bueno, esto está un poco fuera de texto, pero sí también, ¿no? Ya que estamos. A partir del año que viene se abre la tecnicatura en corrección de textos. La maestría está en proceso de evaluación en el Ministerio de Educación. Estoy esperando que salga. Cuando salga, sí, va a ser. Por ahora lo que tenemos es la tecnicatura en corrección de textos digitales, va a empezar en marzo. Un poco de publicidad nunca viene de más, ya que estamos aquí. Volvemos a Clapi, porque yo te quería mostrar más ejemplos. Sí, ya estamos, okay. Estamos ya entrando en el territorio, ya estamos en la hora. Igual la gente va a seguir haciendo preguntas mientras yo te muestro, así que estamos bien. Claro que sí. Bueno, entonces, estábamos con este caso. Espérate que yo perdí la pantalla, ahí estamos. Bueno, fíjate que de nuevo sacamos el tema de en pos de un desarrollo, bueno, todo ese bla, bla, bla. Nosotros en Argentina hubiéramos dicho zaraza, ya sé que es una palabra que en España no sé, tiene otra connotación. Y fíjate que acá partió la oración, esto es súper interesante. Cuando viene con así como la creación, el establecimiento, de nuevo, abuso de la nominalización, se puso, además crea y establece esto, chau, a otra cosa. Es decir, tiene un criterio que es muy parecido al de Nuria y al de Valeria, combinado con todo el saber de la parte jurídica de Vanina. Tiene eso, tiene como una, digamos, la cabeza de un corrector está puesta en esto. Y eso está buenísimo porque aporta una mirada que en general el jurista, el que trabaja en la administración pública o digamos, personas que no trabajan directamente con el lenguaje, no tienen esta mirada. Fíjate acá, bueno, primero, las abreviaturas sabemos que son poco claras y sin embargo todo el mundo te pone abreviaturas, te ponen, es más, el artículo de forma, el último de comuníquese y publíquese en el boletín y qué sé yo, algunos te dicen comuníquese, coma, etcétera, chao. Y vos decís, bueno, ¿y qué hago con todo? ¿A quién le comunico yo? Bueno, esas cosas no está bueno que aparezcan así en los documentos. Bueno, muchas veces aparecen con comillas los títulos, los nombres de las instituciones. Es como si yo te dijera la empresa Coca-Cola. Es rarísimo eso. Nadie lo hace de esa manera. Y en lugar de existente, las formas participiales les encantan a los administrativos y a los funcionarios públicos, bueno, que funcionan el núcleo, es decir, elige palabras que son más amigables y que no te cambian la semántica en cuanto al sentido de lo que querés decir. Ese trabajo fue uno de los que más nos costó para definir un criterio en el que la edición o la clarificación iba por la palabra amigable, iba por la palabra que generaba menos conflicto o menos problemas de entendederas, y que eso solamente te lo puede hacer un corrector. Fíjate, deberá cumplimentar. ¿Qué diferencia hay con deberá cumplir? Es nada, la forma floreada y la forma no tan floreada, porque en realidad lo que tenés que hacer es que cumpla con lo que se definió en un artículo, ya está. Cumplimentar. Esa palabra es poco amigable con las personas, sí. ¿Hay preguntas? Claro. No hay. Ok. No hay preguntas. Bien, avanzo un cachito más. Que el artículo con respecto a esta ley... Un poquito más porque estamos ya fuera de la hora y tenemos que ir cerrando. Es importante. Ya. Fíjate siendo facultad del Poder Ejecutivo. Siendo es un gerundismo que es bastante común. Fíjate que acá cortó la oración y dijo, el Poder Ejecutivo es el que tiene la facultad de convocarla. Es decir, puso la información de una manera que se vuelve amable para el usuario. Porque ese siendo en ese lugar, de verdad no sabemos por qué está. O sea, como es el Poder Ejecutivo el que tiene la facultad de hacer todo esto, la ley prevé tal cosa. No es así. Al contrario, la ley prevé esto y es que el Poder Ejecutivo va a hacer tal cosa. ¿Se entiende? Es decir, hay algunas cuestiones que a veces
nada, por formulismo, por práctica, la gente la ponía mal, pero le escribía mal, pero porque de verdad eso es lo que le enseñaron como forma correcta. Y eso es un cambio de mentalidad que está bueno para considerar. Es decir, no es que la gente escribe mal porque es bruta, escribe mal porque Ya, se lo enseñaron mal, ¿sí? Y con eso yo sí. creo que estamos bien. Y además si hay una corriente de decir, bueno, es que siempre lo hemos hecho así, ¿no? Que esa es una de las mayores desgracias que tenemos. Oye, Sí, es nefasto Me eso. ha encantado Clapi porque parece que baja de la tribuna y del altar a las leyes y te la está contando un amigo de abogado o alguien más cercano que lo lee en un idioma que es muchísimo más comprensible, desde luego. O sea, que Sí, funciona, la máquina está funcionando, lo habéis las conseguido. palabras difíciles, las que hay que dejar porque hay que dejarlas, esas quedan. La Mm, clarificación es un proceso y es un proceso que nos va a llevar muchos años llegar a un ideal. Es decir, hay cosas, sí, por ejemplo, la otra vez creo que te lo contaba a vos, las cédulas hablan de recursos y esa palabra tiene precisión jurídica y aparentemente no puedes decir otra cosa que no sea recurso, no puedes decir la palabra trámite porque trámite es un tipo de recurso. Bueno, está bien, igual la persona si tiene que presentar un trámite o un recurso, te juro que va a presentar el mismo papel. Pero no claro. importa, para los abogados eso era importante, mantener la palabra recurso. Bueno, hay que aguantar ahora un poquito esto, pero conseguir que pusieran una nota al pie y que explicaran que es un recurso. Bien, Porque para mí bien, recurso es el agua, la electricidad, no sé, fuentes de otro tipo. Y eso, o entiendo. lo mismo recursante, una palabra que para mí recursante es la persona que vuelve a cursar una materia que estoy dando yo. Claro. No, recursante es la persona que hace el trámite, el que presenta el recurso. Es eso lo que va. Y es un proceso y no es algo que se vaya a dar de manera inmediata. Y ahí Mm, está el punto clave para mí de todo esto. Clapi, por ejemplo, te va a acelerar algunas cosas en cuanto a que la gente va a poder depositar información y relajarse. Pero mm, eso no te soluciona las cosas. Tenemos que hacer un cambio de mentalidad y eso va a llevar un montón de años. mm. Sí, El lenguaje, sí, 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 la verdad es que nos va a llevar años de cambio, pero ayer lo pudimos ver también en ese otro ejemplo que estaba haciendo Leonardo y Ana Rosa, ese totalmente. cambio, ¿no? Ese cambio también es interesante. Que yo lo que veo que es interesante esa coincidencia, esa confluencia que hay dentro del lenguaje claro, que no es únicamente la idea de, bueno, vamos a ponerlo bonito para que lo entienda, no solamente es con todo lo que significa, ¿no? De mejorar los derechos de la ciudadanía, por ejemplo, también puede ser el de los consumidores, los clientes, eh, pero lo que se está haciendo también es un trabajo de investigación lingüística interesantísimo. Estamos aplicando todo el potencial del procesamiento del lenguaje natural a casos muy concretos y se ve que hay una confluencia, ¿no? Cuando veía ayer el glosario, bueno, la guía, ¿no? La guía de clarificación en medicina se parecía mucho a unas pautas muy parecidas a estas, ¿no? Como directamente las abreviaturas también, ¿no? O, no sé, por eso te quería preguntar, y yo prometo que voy a cerrar con esto, no sé si te ha pasado también, como nos comentaban ayer Ana Rosa y Leonardo, si precisamente algunas frases se han convertido en frases más largas, porque precisamente en contra de la Sí. idea tópica de que para simplificar las frases son más cortitas, dicen, no, no, es que a veces tienen que ser más largas, ¿no? ¿Eso os ha pasado también? ¿Habéis detectado esos casos? Sí, hay dos fenómenos. En algunos casos se acortaron porque por ahí usaban palabras más largas, tipo cumplimentar y cumplir. Ahí tienen el ejemplo bien a la vista. Pero en otros casos, por ejemplo, firmante, la persona que firma. Hmm, Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Nada. Hay una que la entendés y la otra no. Y de hecho, en general, la frase hecha era: los abajo firmantes deberán hacer no sé qué. O sí, sea, las personas que firman abajo, primero, ¿dónde vas a firmar si no es abajo donde dice firma? claro. O sea, ¿hay arriba firmantes y abajo firmantes? No. Bueno, entonces saquemos el abajo. Ahora, nos quedamos con firmantes. ¿Qué hacemos con esa palabra? La mayoría Hmm, de la gente no sabe lo que es un firmante, que tampoco sabe lo que es un recursante. Digo, estudiante, cantante, presidente, esas las entendemos todos, pero no necesariamente entendemos todos cómo funciona el principio de esa forma participial en cualquier otro caso. claro. Y hay veces que implica una palabra cercana a otra que sí conoces y entonces no entendés nada. O sea, que os habéis encontrado con lo mismo también, que hay que alargar frases para aclararlo. A Algunos veces términos sí. hay que desarrollarlos, es lógico, ¿no? Y nosotros nos encontramos con muchas esterilidades porque, o sea, frases que son lugares comunes, Mm, tipo para comunicación y efectos. Antes yo les había mostrado una que era la de, al final de un texto decía que eran parte integrante, parte integrante, una redundancia, del ujú, anexo no sé cuánto. Forman parte de este decreto, ya está. claro, y ya No, no está. hace falta hacer toda esa voltereta para mostrar, mirá todo el vocabulario que tengo yo. Claro. Es una ridiculez. Pero para la época era prestigioso. Mm.
Oye, me ha encantado, la verdad, me ha encantado. Yo ya conocía porque he estado siguiendo afortunadamente de primera mano lo que me has ido contando y la verdad que habéis hecho un trabajazo esencial. Vuelvo con la misma sensación que tenía ayer también, ¿no? La satisfacción también para los que somos de letras de poder revertir nuestro conocimiento en la sociedad. Estamos haciendo algo, y dices, hombre, es algo útil, no es un ensayo sobre el ser, sino que estamos haciendo algo que ves lo práctico y real para todos, ¿no? Igual que la investigación es interesante, esto también tiene un resultado para el común de los ciudadanos, ¿no? Así que Sí, y enhorabuena por lo que habéis hecho, que es impresionante. gracias. Hay una cosa que voy a retomar algo que dijo, creo que fue Rosa que lo dijo ayer, estoy casi segura de que fue ella, que el valor de la interdisciplina. Bueno, lo dijeron los dos, ¿no? Pero el trabajo interdisciplinario en estas cosas es central. Yo estudié letras, soy lingüista, pero mi trabajo con un médico, por ejemplo, se potencia y nosotros podemos ayudarlos a clarificar, por ejemplo, ahora estamos en un proceso dentro de CLAPI que si sale bien, quizás hasta tengamos un CLAPI Salud en un momento, en un futuro. Y que va a ser Hacer que abierto, porque es lo que nos están preguntando por aquí, que va a ser en abierto, obviamente, cuando se abra, ¿no? Claro. Cuando se abra, sí, estamos en una etapa de ajustes, por eso no está abierto, porque estamos ajustando. Pero sí, el objetivo es que esto sea de acceso público en un futuro. Será de acá a un año, una cosa así. Si se puede hacer con respecto a la salud, si se puede hacer con respecto a lo tributario, si se puede hacer con respecto a... Esto es escalable a cualquier situación. Entonces, el trabajo de un lingüista, al interactuar con todos esos profesionales, se vuelve súper interesante la transformación real de ese vínculo con esas personas que trabajan en la administración pública, tributaria, de lo que fuere, con las personas. Ese cambio va a ser central. Sobre todo porque en general se habla de inclusión, la gente se llena la boca con el principio de empatía y la inclusión, pero después te dicen comunicación y efectos o cumplimentar. Claro. Es ruidoso eso para mí. Sí, sí. Y eso es, bueno, es el aporte que vamos a hacer nosotros. Bueno. Oye, genial, Nuria, muchísimas gracias por este tiempo extra, además, por haber participado. Enhorabuena a Clapi y a todos los que habéis participado y también al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el esfuerzo que han hecho. O sea, gracias también, Vanina, sabemos que estás ahí, Valeria, que estás por aquí también. Muchísimas gracias por lo que estáis haciendo. Tenemos mucho que aprender, o sea, estaría muy bien tener un sistema similar, desde luego. Por aquí en España, quiero decir, en muchas administraciones, así que bueno, sois todo un ejemplo para nosotros, de luego. Así que muchísimas gracias, Nuria, por haber participado y Un con placer. nosotros en En Claro. Es un honor, de verdad. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, cualquier cosa quedo a disposición, así que... y la presentación la va a tener Antonio, así que se la pueden pedir a él. Atendrán todos. Muchísimas gracias, Nuria. Un Un placer. beso y abrazo y nos veremos pronto, espero. Al resto solo me queda daros las gracias por haber participado en esta sesión, que se ha hecho un poquito más extensa porque había mucho también que contar y ha sido excelente. Muchísimas gracias por participar. Mañana tendremos la cuarta y última sesión de estas jornadas de En Claro que celebramos en conjunto con ASETRAD y de hecho va a ser en vivo y en directo en la sede de ASETRAD, la Asociación de Traductores, Correctores e Intérpretes de España. Estará allí con nosotros Víctor y este que está hablando, Víctor, profesor de la Universidad de Gran Canaria, para hablarnos, el profesor de traducción, pero es uno de los representantes de la Asociación Internacional Clarity. Yo soy el embajador de Plain, así que, bueno, pues vamos a hablar también de las oportunidades laborales para los profesionales del lenguaje, en este caso traductores, igual que los correctores, pero también hablaremos de lo que representa, en qué situación está este movimiento del lenguaje claro y precisamente qué significa la aparición de las normas ISO, por lo menos esa primera parte de las normas ISO. Así que no os entretengo más. Muchísimas gracias por participar y nos vemos mañana. Chao.